Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, profe. Sí, sí. Ah, ya están conectados. Bueno, espera un minutito más y ya arrancamos. Ahí voy a compartir la clase. ¿Ahí se ve lo que estoy compartiendo? ¿Se ve la clase? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Em, la primer parte es algo que nosotros ya hemos hablado la semana pasada, que es la parte de hígado. Esta semana tenemos que ver lo que es metabolismo de la bilirrubina. Pero voy a hacer una pequeña introducción porque quiero mostrarles una cosa de esa clase, porque está todo, es una clase larga y está todo junto ahí. Denme un segundo. Ahí está. Bueno, esta clase que habla bastante, la primera parte es toda anatomía. Bueno, esto es importante. Vieron que hablamos siempre de la circulación porta hepática. Acá ven la vena porta, cómo se forma de la mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico, que es este que viene de la vena mesentérica, perdón, de la vena, sí, mesentérica inferior y la esplénica, ¿sí? Y como ven, acá hay una ramita chiquitita, no sé si la ven para arriba. ¿Están viendo esta diapositiva? Sí, profe, se ve. Bueno, acá hay una ramita muy chiquitita que viene del estómago, ¿sí? Esta ramita, que es la coronaria estomáquica o gástrica, derecha, eh, trae sangre venosa de la parte superior del estómago. O sea, es re importante conocer esta circulación, las venas que son tributarias o desaguan en la vena porta, porque justamente cuando empecemos a ver más adelante en la carrera patologías como por ejemplo la hipertensión portal, que es algo muy frecuente, que tiene un montón de causas, van a ver cuáles son los síntomas de hipertensión portal, que en esta clase lo puse, no es algo que les vaya a tomar patología, pero es importante saberlo porque sabiendo uno la anatomía, entiende por qué se generan los síntomas de hipertensión portal, ¿sí? Por eso esto es re importante conocerlo, la anatomía de esto, o sea, las venas que son tributarias de la vena porta. Acá es lo mismo, pero más de cerca. Esta que está en azul es el ingreso de la vena porta al hígado y acá todas las venas que son tributarias de la porta. Y después, algo que creo que les comenté la semana pasada. Dentro del hígado, la vena porta se empieza a dividir y ramificar, igual que la arteria y los canalículos biliares, y terminan en segmentos, porque vieron que el hígado tiene lóbulos, pero dentro de cada lóbulos hay segmentos. Estos son los 8 segmentos hepáticos. Esto es lo mismo, pero visto desde abajo del hígado.
Y acá se explica lo del lobulillo, que es lo que yo les expliqué la semana pasada del hexágono, cómo es la circulación desde los vértices donde tenemos la tríada portal hacia el centro, donde tenemos la vena central, luego la sangre sale por la vena central, se va uniendo en distintas venas interlobares y después lobares para terminar en las suprahepáticas, ¿sí? Bueno. Finalmente, acá hace toda la descripción de las células del lobulillo hepático que yo ya se los conté. Habla de los sinusoides hepáticos, de la hilera de hepatocitos, del espacio de Dicé, todo lo de la circulación sanguínea, lo de la circulación biliar, que es, digamos, circulan en paralelo pero en sentido opuesto, ¿sí? La sangre llega por la arteria y la vena, porta al hígado, por las dos en paralelo, se va ramificando y termina saliendo por las suprahepáticas. Al revés, la bilis, que circulan en paralelo, pero el sentido de la circulación es opuesto porque los hepatocitos son los que fabrican la bilis con todos sus componentes que tenemos que saber todos uno por uno. Lo ponen en los canalículos biliares y se van uniendo los canalículos hasta que forman la vía biliar y sale del hígado por la parte inferior, cerca del hilio hepático, hacia el duodeno. ¿Sí? Bueno, eh, eh, cuando después habla, acá habla de vía biliar, la salida de la vía biliar, que esto nosotros ya lo hemos hablado bastante. Ven acá cómo está el colédoco este en verde y el wirsung que viene del páncreas. Y acá vemos las fibras musculares que envuelven por un lado al wirsung, por otro lado al colédoco y luego a ambos, ¿sí? Y terminan formando lo que es el esfínter de Oddi. Sería estas fibras musculares que trabajan de esfínter. Eh, bueno, y acá se resume todas las funciones hepáticas, tema que obviamente de hígado siempre tomamos un montón, todo, de pe a pa, todo tiene que saber de hígado, todo, 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 todo. La clase les tiene que servir de guía, es un órgano muy importante, un tema muy importante. Las funciones del hígado, nosotras los vimos la semana pasada en el taller, metabólicas, el almacén de glucógeno, síntesis de proteínas. Esta no la habíamos nombrado, función hematopoyética antes del nacimiento, eso se los voy a dar mañana con el seminario porque vamos a hablar de vaso y el hígado cumple la misma función también antes del nacimiento, en la vida fetal, digamos. Conjugación de la bilirrubina y secreción de la bilis, entre otras cosas. Dentro de los hidratos de carbono, repasando, dijimos que se almacena el glucógeno en el hígado gracias al estímulo de la insulina o la sensibilización por la insulina. Y después cosas más específicas como la gluconeogénesis, o sea, generar nueva glucosa a partir de aminoácidos, por ejemplo, o de otra sustancia. Y esa glucosa se puede utilizar como fuente de energía cuando ya se acabó el glucógeno o si no es más necesaria, se almacena en forma de glucógeno. También se pueden convertir galactosa y fructosa a glucosa. O sea, la gluconeogénesis puede ser a partir de galactosa o fructosa o de aminoácidos. Pero bueno, el primero de arriba es el que nunca se pueden olvidar, es decir, la glucógenogénesis, que sería generar el glucógeno. Con respecto al metabolismo de lípidos, dijimos que se formaba el colesterol y hay una parte del colesterol que se usa para sintetizar las lipoproteínas y fosfolípidos. ¿Qué son las lipoproteínas y fosfolípidos? El HDL colesterol, el LDL colesterol, que lo hablamos en clase. Y una parte, esto no lo habíamos nombrado, el 80% del colesterol se convierte en sales biliares. O sea que gracias a ese colesterol también se fabrica las sales biliares que nosotros ya vimos, que son las que producen la emulsión de los lípidos como primer paso de la digestión. También se pueden convertir carbohidratos y proteínas a grasa y se oxidan ácidos grasos para utilizarlos como fuente de energía, sabiendo que siempre el glucógeno, del cual se liberan moléculas de glucosa, o sea, los hidratos de carbono, es la primera fuente de energía. Las grasas se utilizan como segunda fuente de energía cuando ya se agotaron el recurso de los hidratos de carbono. Las proteínas dijimos que se pueden desaminar aminoácidos para fabricar otros aminoácidos no esenciales que estoy necesitando o fabricar otras cosas.
Se puede formar urea. Este no lo habíamos nombrado cuando les di el taller y es muy importante, se forma la urea para la eliminación del amoníaco, es decir, el amoníaco es una sustancia tóxica que proviene de la absorción intestinal, está formado por las bacterias intestinales y se forma del amoníaco, se transforma en urea y gracias a esa conversión se puede eliminar del organismo. El 80% de las proteínas plasmáticas están sintetizadas en el hígado, o sea que es un gran productor de proteínas en general para un montón de funciones. Habíamos nombrado la albúmina, que es una proteína muy importante que tiene un montón de funciones, principalmente tiene poder oncótico porque atrae los líquidos dentro del vaso sanguíneo y los mantiene dentro de los vasos sanguíneos, pero además actúa como un transportador universal, es decir, que muchas sustancias, por ejemplo, lípidos, que no pueden viajar solos en la sangre, en el plasma, tienen que ser transportados por algún transportador, que muchas veces es un transportador específico para ese lípido y otras veces no tiene un transportador específico. La albúmina puede funcionar como un transportador universal para un montón de sustancias que no son solubles en plasma. Profe, Y ¿podría explicar un poco qué es la presión oncótica? Sí, la presión oncótica es la presión de los líquidos que son atraídos por distintas sustancias. Por ejemplo, el sodio o en este caso la albúmina, ¿sí? La albúmina tiene el poder de atraer los líquidos hacia ella y como es una proteína, las proteínas son sustancias de estructura química grande, no pueden atravesar las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque no tiene un canal, un transportador o algo por donde pueda pasar a través de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay albúmina circulando en sangre, la albúmina va a estar siempre dentro del vaso sanguíneo, porque no se puede extravasar porque son estructuras químicas grandotas, ¿sí? Ninguna proteína se puede perder, ninguna proteína se puede extravasar, ni se filtran en la membrana de los riñones, que eso lo vamos a ver para el tercer parcial. Entonces, como por un lado son estructuras grandes que no se pueden salir del vaso sanguíneo ni filtrar hacia la orina, se mantienen dentro del vaso sanguíneo y además atraen los líquidos, o sea que los mantienen a los líquidos dentro del vaso sanguíneo. Eso es poder oncótico, ¿sí? U osmótico, que es lo que hace el sodio. El sodio también atrae el agua, así que hay muchos procesos químicos en los cuales esta relación es muy importante, esta relación entre la albúmina y el agua, del plasma sanguíneo, o del sodio y el agua, ¿sí? Bueno, y recuerden que dijimos que las inmunoglobulinas las sintetizan los linfocitos, no son producidas por los hepatocitos, o sea que son proteínas muy importantes del organismo, funcionan como anticuerpos, o sea, defensas, inmunidad humoral, pero no son sintetizadas por el hígado, esas no, ¿sí? Y hay también interconversiones entre diferentes aminoácidos para fabricar otro tipo de aminoácidos no esenciales o las proteínas que sean necesarias. Después habíamos dicho que se almacenaba hierro en forma de ferritina y se almacenan algunas vitaminas A, D y B12 y se sintetizan todos los factores de la coagulación que son del 1 al 12, se llaman así con números romanos y algunos tienen nombre propio, como el fibrinógeno o la protrombina, tienen número y nombre propio, no solamente porque son muy importantes dentro de esa cadena de 12 factores de la coagulación y son todos proteínas que están inactivos y que se van activando en cascada cuando hay que formar un coágulo, ¿sí? Em, Después la eliminación o excreción o depuración de sustancias químicas como fármacos, hormonas, calcio, fármacos un montón, anticonvulsivantes, antibióticos, analgésicos, antipiréticos, bueno, hay un montón que tienen metabolismo hepático. Eso quiere decir que se sacan de la circulación y se excretan gracias a esta depuración que hace el hígado. Por último, y es al punto que vamos hoy, conjugación de la bilirrubina, que es un paso, ¿sí? Para
dentro del metabolismo de la bilirrubina. Y además, una vez que se conjuga la bilirrubina, es una de las sustancias que se pone en la bilis, o sea que además fabrica la bilis, ¿sí? O sea que podríamos decir como función del hígado que fabrica la bilis, pero dentro de todos los componentes de la bilis, produce la conjugación, específicamente la conjugación de la bilirrubina no conjugada o indirecta en conjugada, que es lo que vamos a ver hoy, que es parte del metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza este paso? ¿Sí? Así ya arrancamos con este tema. Primero tenemos, se los voy a mostrar acá está detallado paso por paso, uno por uno, léanlo porque está escrito, ¿sí? Pero yo se los voy a mostrar esos pasos en esas 4 diapositivas que pasé rápidamente recién, se los quiero mostrar en este gráfico, ¿sí? ¿Lo ven bien, este gráfico? Sí, ahora sí. Sí, profe. Un dibujito. Bueno, empieza arriba a la derecha, ¿ven? Acá donde dice arriba a la derecha, eritropoyesis en la médula ósea. Bueno, ¿qué sucede en la médula ósea? Médula quiere decir centro, ¿sí? Centro del hueso, centro de todos los huesos, especialmente los huesos grandes, los huesos esponjosos, no los huesos chiquitos, los huesos planos, los huesos grandotes, ¿sí? Entonces, en la médula ósea, el centro de los huesos, está este tejido que se llama médula ósea y en ese tejido es donde se producen las células de la sangre, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ahora, se producen a partir de células madre pluripotenciales. Pluripotenciales quiere decir que tienen la potencialidad de ser cualquier cosa, de ser glóbulo rojo, de ser glóbulo blanco, de ser plaqueta, ¿sí? Pero primero se van a diferenciar o sea, se va a diferenciar para hacer este o aquel. Una vez que se diferenció para hacer glóbulo rojo, va a ser glóbulo rojo. Si se diferenció para hacer glóbulo blanco, va a ser glóbulo blanco. Y si se diferenció para hacer plaqueta, va a ser plaqueta, ¿sí? Una vez que se diferenció, va a empezar a madurar dentro de una línea de muchos pasos, 6 7 pasos de maduración, hasta que llega a ser un glóbulo rojo maduro. Y todo ese proceso se llama eritropoyesis, ¿sí? Porque es para los eritrocitos, ¿sí? Entonces, la eritropoyesis es todo lo que se produce dentro de la médula ósea, la maduración, hasta que el glóbulo rojo está maduro o el eritrocito está maduro y sale de la médula ósea a la sangre y comienza a circular y a cumplir sus funciones. Entonces, el glóbulo rojo, acá salimos a la circulación. ¿Ven esta flecha? Pasamos acá al medio, a este cuadradito que es color rosadito, donde vemos ya los glóbulos rojos circulando en su vida normal, que lo que hacen es transportar oxígeno, ¿sí? Para transportar oxígeno tienen adentro una molécula que se llama hemoglobina, que es la que tiene afinidad, tiene hierro y tiene afinidad por el oxígeno, ¿sí? Transporta oxígeno y después transporta dióxido de carbono. Ahora, los glóbulos rojos viven 3 meses. Esa es su vida normal, 3 meses. Luego se mueren y siempre van, todos los días se mueren glóbulos rojos, todos los días salen glóbulos rojos nuevos a circular a la sangre. O sea que todos los días se van renovando. Pero todos los glóbulos rojos viven 3 meses, o sea, 120 días. Cuando llegan a los 120 días ya son glóbulos rojos envejecidos y tienen ciertas cuestiones químicas que se detectan, que son en el funcionamiento, en la membrana, deterioro, en la oxidación, que hace que no sean normales, ya son glóbulos rojos envejecidos cuando cumplen los 120 días. Entonces, acá pasamos al cuadradito de la izquierda. Esto se produce dentro del vaso sanguíneo, del vaso, ¿sí? Del vaso, del órgano vaso, que lo vamos a ver mañana en el teórico, en el seminario que les voy a dar mañana a la tarde de vaso. Dentro del vaso, que es un órgano sólido, que tiene una circulación muy rica y muy importante y muchos sinusoides, que esto ya lo vimos en hígado, dentro del hígado hay muchos sinusoides, que son vénulas muy, muy chiquititas, dilatadas,
con fenestras, o sea, con agujeritos que van a filtrar distintas cosas. En este caso, los sinusoides, esos son los sinusoides hepáticos. Los sinusoides esplénicos, o sea, los sinusoides del vaso, tienen funciones muy importantes porque pegados al endotelio, es decir, la capa interna del sinusoide, tienen el sistema retículo endotelial. Sí, ¿qué es el sistema retículo endotelial? Bueno, son células, en este caso macrófagos, que son glóbulos blancos, que van a actuar detectando células envejecidas y fagocitándolas. Esta función, que mañana lo vamos a volver a ver, se llama hemocateresis. ¿Qué es la hemocateresis? Detectar células envejecidas y sacarlas de la circulación. La hemocateresis es específica, o sea, puede suceder para muchas células, pero hoy vamos a ver específicamente la hemocateresis que le sucede a los glóbulos rojos. O sea, pasan por el vaso, dentro de los sinusoides esplénicos están los macrófagos vigilando ahí y cuando detectan algún glóbulo rojo envejecido, lo fagocitan, o sea, se lo comen y dentro de los macrófagos destruyen su membrana. Cuando destruyen su membrana, se libera muchas moléculas de hemoglobina y ahí comienza el metabolismo de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque esta molécula que vemos acá, que es la hemoglobina, comienza a descomponerse, o sea, dividirse en hemo y globina. Ven acá a la izquierda que tenemos el hemo en rojo, el cartelito rojo, y abajo la globina. La globina es una parte proteica de la molécula hemoglobina, ¿sí? Entonces se hidrolizan las uniones peptídicas y se dividen esa proteína en péptidos, oligopéptidos y luego aminoácidos. Y van al hígado, van a otros órganos. El que necesita aminoácidos utiliza estos aminoácidos. ¿Quién usa aminoácidos? El hígado para fabricar proteínas, el músculo para fabricar proteínas y todo el que necesite en el sistema proteínas utiliza esos aminoácidos y fabrica las proteínas que necesite, ¿sí? Por otro lado, me queda el grupo hemo, que está acá arriba, este cartelito rojo. Por medio de la hemoxidasa se convierte el grupo hemo en biliverdina. El grupo hemo esto lo van a leer en las diapositivas que están más arriba. El grupo hemo está compuesto por cuatro anillos pirrólicos o pirroles, ¿sí? Son cuatro anillos, los cuatro juntitos, que tienen hierro adentro. Entonces, por un lado se separa el hierro y por otro lado me quedan esos cuatro pirroles o anillos pirrólicos que son los que se convierten en biliverdina que está acá en el medio. Esta biliverdina, por medio de la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿sí? Y por otro lado nos quedó el hierro que salió de esta molécula del hemo va a ser transportado en sangre por medio de la transferrina. ¿Y a dónde va a ir? Porque también lo vimos en la clase anterior, al hígado, porque dijimos que el hígado depositaba el hierro. Obviamente que va a ir a la médula ósea para eritropoyesis de nuevos eritrocitos que están madurando y que necesitan el hierro para fabricar la hemoglobina, madurar y ser eritrocitos maduros, pero además de la médula ósea va a ir al hígado, donde se va a depositar el exceso de hierro que no se ha utilizado en la médula ósea, se va a depositar en forma de ferritina, o sea, el hierro se almacena, ven acá, en forma de ferritina. Ahora, volvemos a esto que quedó en el medio. Dijimos que la biliverdina se reducía a bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿sí? Una vez que sucede esto, la bilirrubina no conjugada sale. Todo esto sucede dentro del macrófago, dentro del sistema retículo endotelial, dentro del vaso. Ahora, una vez que esto sucede, la bilirrubina no conjugada o indirecta va a salir a la sangre y va a circular en sangre, pero como es insoluble en plasma, necesita algún transportador que lo transporte y acá aparece la albúmina como transportador universal, transporta también la bilirrubina indirecta, así que la transporta en sangre hasta que va al hígado. En el hígado, la albúmina se separa de la bilirrubina indirecta o no conjugada y la bilirrubina ingresa en el hepatocito, ¿sí? Y dentro del hígado, dentro de los hepatocitos, ahí se produce la conjugación por medio de esta enzima que ven acá, que es la UDP-glucuroniltransferasa, que como su nombre lo indica, le transfiere
un ácido, que como ven, el 80% de las veces es ácido glucurónico. Un 10% de las veces es ácido sulfúrico y un 10% otras moléculas. O sea, el que se tiene que acordar es el primero, que es el más frecuente, ácido glucurónico. Por eso la enzima se llama UDP-glucuroniltransferasa, porque transfiere ácido glucurónico. Entonces le agrega un ácido glucurónico a esta molécula de bilirrubina indirecta y ya no es bilirrubina indirecta, sino que ahora la molécula cambió y se llama bilirrubina directa o conjugada, porque ya está conjugada con ácido glucurónico, ¿sí? Entonces, esta molécula, que es bilirrubina conjugada o directa, los hepatocitos la ponen en la bilis, que está formada por un montón de otras sustancias. Ya sabemos que la bilis contiene agua, colesterol, ácidos biliares, que lo vimos para el primer parcial. Bueno, y contiene bilirrubina directa o conjugada. En parte, ya comienza la transformación también a urobilinógeno, porque una parte de la bilirrubina conjugada se transforma a urobilinógeno y también va dentro de la misma bilis que va a ser excretada por la vía biliar, ¿sí? Entonces, esta bilirrubina conjugada, junto con un porcentaje chiquito que se convirtió a urobilinógeno, van a salir formando parte de la bilis, que es esa sustancia verde que tiene un montón de otras moléculas. Y van a salir por la vía biliar, como ya saben, hepático izquierdo-derecho, hepático común, cístico que va a la vesícula, colédoco termina en el duodeno. O sea que va a terminar toda esta bilis con todos sus componentes, incluyendo la bilirrubina conjugado directa y el urobilinógeno, en el intestino, termina en el duodeno, ¿sí? Una vez que salió al duodeno, segunda porción del duodeno, se encuentra dentro del intestino con bacterias, la flora bacteriana normal que tenemos todos, y esa flora bacteriana lo que va a hacer es oxidar este urobilinógeno a estercobilina. En realidad, el urobilinógeno lo oxida a estercobilinógeno y luego se activa estercobilina. No importa ese paso intermedio. Pero bueno, la estercobilina es el pigmento marrón de las heces, ¿sí? O sea que este paso es muy importante porque le otorga el pigmento normal a la materia fecal, que es marrón, ¿sí? Y obviamente se va a excretar con la materia fecal. Hay una pequeña porción de estos componentes, que es la bilirrubina conjugada y el urobilinógeno, que se van a reabsorber. ¿Reabsorber dónde? Bueno, dentro del intestino, pero ahí ya pasamos a hablar de lo que es circuito enterohepático, que ahora vamos a continuar con ese tema. Díganme hasta acá si se entendió, ¿hay dudas, algún paso? ¿Se entendió, profe? Bueno, perfecto. Sí. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es circuito Le, que- enterohepático. le quería Fíjense, decir una cosa, profe. Si sí, se sí, llega a cortar, si se llega a cortar porque es el Zoom gratis, haga usted un link y nos manda, porque si no a mí bueno, me hace esperar 10 minutos para bueno, armar otro. bueno. Y si no, nos Sí. volvemos a conectar al mismo, ¿no podemos? ¿De vuelta al Ah, mismo? no tengo idea, no tengo idea. Sí, Sí, creo sí, que sí. Ah, sí, bueno. se puede volver a usar el mismo. Ah, Nos bueno, genial. conectamos en el mismo de vuelta, si se vuelve a Bueno, desconectar. ¿Sí? genial. Bueno, entonces, llegamos hasta que la bilis sale con todos sus componentes por medio de la vía biliar al intestino. Ahí el urobilinógeno es convertido por las bacterias que oxidan a el urobilinógeno estercobilina, le otorga el pigmento a la materia fecal y se excreta con la materia fecal. Pero hay una parte que no se excreta porque se reabsorbe. Y eso es esto, circuito enterohepático. Entonces, fíjense cómo dentro del intestino, así como se absorbían
nutrientes que ya fueron digeridos. Recuerdan que las proteínas, una vez que se digirieron, los hidratos de carbono, los lípidos, todo cuando ya se digirieron, todas esas moléculas fueron digeridas y me queda una molécula pequeña, se absorbe a través de los enterocitos hacia la sangre. También sucede esta absorción por medio de los enterocitos de estas dos componentes de la bilis. ¿Ven que están acá? Eh, que acá dice bilirrubina conjugada y urobilinógeno. Bueno, estas dos, que es la bilirrubina conjugada y urobilinógeno, en el intestino se van a reabsorber, se absorben a través de los enterocitos hacia la sangre. Sangre que viene del intestino con todos los nutrientes recién absorbidos, con bilirrubina directa y urobilinógeno recién absorbido, lo va a llevar, porque la circulación normal lo llega por el sistema portahepático al hígado. Entonces, parte de la bilirrubina conjugada o directa y parte del urobilinógeno que se absorben por los enterocitos a la sangre va a volver al hígado por la circulación sanguínea y en el hígado, que llegó por medio de la circulación de la vena porta, los hepatocitos van a captar, van a tomar de la circulación venosa estos dos componentes, principalmente la bilirrubina conjugada, porque justamente utilizar esa bilirrubina conjugada y ponerla de vuelta en la bilis que están sintetizando les ayuda a ahorrar un paso de la conjugación. Entonces, es importante este paso porque la reabsorción en el intestino de bilirrubina y urobilinógeno, pero principalmente de bilirrubina conjugada, es reutilizada por los hepatocitos para ponerla de vuelta en la bilis que están fabricando, fabricar nueva bilis con todos sus componentes y ahorrarse en parte de conjugarla. Obviamente que van a seguir recibiendo bilirrubina no conjugada y la van a tener que conjugar, pero este paso de recibir bilirrubina ya conjugada de la reabsorción y ponerla en la bilis que están sintetizada les hace ahorrar un paso, ¿sí? En parte. Entonces, para eso sirve lo que se llama circuito enterohepático. Se llama enterohepático porque el hígado conjuga la bilis, que es secretada por la vía biliar hacia el intestino. En el intestino se reabsorbe la bilirrubina y esa bilirrubina conjugada vuelve por la circulación sanguínea al hígado y los hepatocitos vuelven a utilizarla para volver a ponerla en la bilis, ¿sí? Y así es secretada y una parte vuelve, no todo, porque el resto se convierte en urobilinógeno, en estercobilina y es excretado, pero una parte vuelve al hígado y recircula. Esto se llama circuito enterohepático. Entero quiere decir intestino, hepático, hígado, ¿sí? Un circuito entre el hígado y el intestino. El urobilinógeno pasa por el hígado, pero sigue, porque los hepatocitos no utilizan mucho de ese urobilinógeno, sino que continúa por la circulación sanguínea, sigue y va a pasar por los riñones. En los riñones sí se filtra y se excreta el urobilinógeno como uno de los pigmentos urinarios, ¿sí? Díganme si se entendió esto del circuito o circulación enterohepática. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, tenemos que hablar entonces, que es lo que van a ver ustedes en habilidades, de lo que es ictericia. Ictericia es el color amarillento de piel y mucosas que es por aumento de la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina, nosotros tenemos valores normales en sangre, hasta 2 de bilirrubina total, uno de directa y uno de indirecta, ¿sí? Uno de bilirrubina directa hasta uno de bilirrubina indirecta, entre los dos suman 2 en total, ¿sí? Ese es el valor normal, no es que tengan que saberlo. Se los cuento para que tengan parámetro, idea de cómo es esto. O sea, dentro de esos valores normales, nosotros no vamos a notar ningún cambio en la persona. Ahora, cuando por algún motivo empieza a aumentar la bilirrubina,
Entonces se deposita en la piel y en las mucosas y en muchas secreciones del organismo y cambia el color de la piel y de las mucosas. Y mientras más aumenta la bilirrubina, mientras más alta esté, más amarillo, porque ese es su color, más amarillo es el lugar que tiñe, es decir, la piel, la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, ¿sí? Eso es donde el paladar, ¿sí? Que es una zona muy pálida, es donde primero se ve lo amarillo, pero cuando ya está muy elevada se ve todo el paciente amarillo. Más allá de que es mucho más fácil ver la ictericia en pacientes que tienen piel blanca que en pacientes que tienen piel así como yo, más oscura, es difícil, tiene que estar más elevado para darse cuenta, ¿sí? Pero cuando está muy elevado, cualquier paciente se torna muy amarillo, ¿sí? Entonces, la ictericia es un signo clínico que nosotros lo vemos en el paciente, ¿sí? Color amarillo de piel y mucosas. Y mientras más alto está la bilirrubina, más amarillo se ve. Y se produce por el depósito de este pigmento que es la bilirrubina, que es un pigmento amarillo, en la piel y en las mucosas y en otras secreciones. Y ahora vamos a ver eso. Puede aumentar la bilirrubina conjugada o puede aumentar la no conjugada o pueden aumentar las dos. Entonces, según se trate de la conjugada, la no conjugada o las dos, vamos a encontrar una causa, una enfermedad. Vamos a pensar dónde buscar la causa de la ictericia en mi paciente. ¿Sí? Entonces, tenemos causas, la ictericia se divide en tres causas, ¿sí? Según la etiología. Entonces, tenemos las causas prehepáticas, que sería antes de conjugar la la bilirruina, perdón. Hepáticas, que es dentro del hepatocito, que es cuando se conjuga la bilirrubina, o causas posthepáticas, después del hígado, que es cuando la bilirrubina ya está conjugada, ¿sí? Entonces, para explicar esto, vuelvo al dibujito que les mostré primero, que es este. En este dibujito recuerdan que dijimos que lo primero que sucedía es que los glóbulos rojos envejecidos son retirados, sacados de la circulación por los macrófagos que los fagocitan, destruyen la membrana, liberan la hemoglobina, se divide la hemoglobina en hemo y globina y el grupo hemo se le saca el hierro y los cuatro pirroles se convierten en biliverdina y luego en bilirrubina no conjugada. Esto es lo primero que sucede. Entonces, acá tenemos la primer causa de ictericia, que es la ictericia de causa prehepática, cuando hay enfermedad que se llama hemólisis. La hemólisis es una destrucción exagerada, no es lo mismo que la hemocateresis. Dijimos que esto de detectar glóbulos rojos envejecidos y sacarlos de la circulación porque están envejecidos, que es lo que tiene que ser, es como funciona normalmente, se llama hemocateresis, ¿sí? Pero una cosa es sacar glóbulos rojos envejecidos de circulación, que es lo que hay que hacer, y otra cosa es destruir glóbulos rojos, aunque sean sanos, jóvenes o lo que sea, ¿sí? Porque eso no está bien. Entonces, si destruimos muchos glóbulos rojos, aunque sean jóvenes y sanos, que no debería pasar, por un lado vamos a tener anemia, porque hay menos glóbulos rojos, y además vamos a tener una liberación exagerada de hemoglobina que se va a convertir en biliverdina y en bilirrubina no conjugada. Entonces, en este caso, se llama hemólisis, la destrucción exagerada de glóbulos rojos y no solamente los glóbulos rojos envejecidos, sino cualquier glóbulo rojo. Esto puede suceder, por ejemplo, por hemólisis autoinmune, es decir, anticuerpos que se equivocaron, en vez de defendernos de sustancias extrañas, atacan los glóbulos rojos y los destruyen, ¿sí? Ese es el mismo origen que tienen todas las enfermedades autoinmunes, que son errores en la inmunidad. La inmunidad tiene que reconocer las células nuestras como propias y por lo tanto si conoce las nuestras se da cuenta cuáles son extrañas y tiene que atacar las extrañas, no las propias. Pero por algún